Amados hermanos, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Es el examen de vida abundante. Lo voy a suspender. Bueno, pero yo quiero ir. Sí. Gracias, hermana Lidia Herminia. Sí, el sábado tenemos el examen final de vida abundante, pero yo creo que se nos va a hacer Yo no sé si empezamos a salir de aquí al bautismo a las 2 y estando allá hablamos. Yo espero que llevemos algo, tomamos café y toda esa cosa y compartimos. Yo no sé si mejor lo pasamos para el próximo sábado. Ok. Entonces, esta mañana queremos compartir sobre el tema del bautismo. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre eso? Ahora, ¿qué entendemos sobre bautismo? Porque me he estado dando cuenta que hay muchos temas que son temas centrales en la vida cristiana y no estamos claros. Tenemos un serio problema ahorita, hermanos, y el problema es Internet. En Internet usted encuentra cualquier cosa y no quiere decir que sea correcto. Hay muchas buenas cosas en Internet, pero hay muchas cosas que no son tan buenas y trae mucha confusión. Pero el bautismo es central en la vida de un cristiano. Y yo diría que en el futuro debemos pensar que ojalá todas las personas que están en la iglesia, ojalá lleven vida abundante para que entiendan su fe. Porque hay una serie de gente hermanos y hermanas que no entienden su fe. Y también no quiere decir que porque alguien está acá con nosotros, realmente ha entendido. No estoy diciendo si es cristiano o no. ¿Quién es cristiano? Solo Dios lo sabe. Pero, ¿qué entendemos sobre los puntos importantes que la Biblia nos enseña? Además, ¿el bautismo es opcional o es obligatorio? ¿Qué piensan? Para que animemos, ¿qué piensan? Quiero que participemos. ¿Ah? La hermana dice que cree que es obligatorio. Y si es obligatorio, ¿por qué tenemos creyentes que tienen 4 o 5 más años y no se han bautizado? Lo descubrí hace poco, acá. Ok, a propósito, después del culto, los que van a bautizarse, después de esto, quédense un momentito para actualizar la lista. Tengo alguna lista, pero ojalá que podamos saber cuántos podemos tener. Nenita, ¿quiere decir algo usted? La oigo ahí hablando sola. Sí, pero la lista será solamente para anotar rapidito. No vamos a tener una reunión, no les vamos a dar una clase, solamente para anotar en la lista. Bien, amados hermanos, la acción del bautismo o bautizo, como dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay diferentes ideas y las habían también en el tiempo de Jesús. Porque el bautismo o el bautizo, como aparece en el griego, muchas otras religiones también lo practicaban. O sea que habían diferentes tipos de bautizo y diferentes formas. No vamos a hablar ahora de las maneras y las formas que usaban para hacerlo, pero era obligatorio para ellos también, aunque no eran del pueblo de Dios. Ahora, el origen del bautismo nuevo testamentario tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. Y tiene sus orígenes en los lavamientos sagrados. Y hay un montón de textos, no los vamos a ver algunos, que tenía que ver con estos tipos de lavamientos que se hacían, que eran mandamientos que Dios había dado en las leyes ceremoniales sobre todo, y que tenían que exigirlos antes de que Cristo viniera. Entonces, los ancestros del Antiguo Testamento, ellos practicaban estos lavamientos, y también el judaísmo en el tiempo intertestamentario practicaban el bautismo, así que el bautismo
no era nuevo. Jesús lo que vino fue reglamentarlo. Y una cosa interesante, lo que Jesús dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio. ¿Y qué más dijo que hiciéramos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de que vayamos a eso, veamos algunas cosas, por ejemplo, sobre estos lavamientos que no eran opcionales, hermanos, que eran obligatorios. Éxodo, por ejemplo, capítulo 29, el versículo 4, nos enseña algo interesante. Vea lo que dice la palabra del Señor, hablando de estos ritos que Dios había mandado, que no es si quería, si lo hacía, si no lo hacía, era obligatorio. Y dice el versículo 4 de la siguiente manera: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. ¿A quién está mandando esto? A Moisés. Dice, estos que servían al Señor y sobre todo que era el liderazgo, los lavarás con agua. Y hay un montón de pasajes más que no vamos a detenernos a leerlos. Pero por ejemplo, en el capítulo 30, ahí donde estamos también de Éxodo, el versículo 20, vea qué interesante lo que nos enseña la palabra con respecto a estas prácticas que el pueblo de Dios hacía en el Antiguo Testamento. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la unción por vuestras generaciones. Entonces, el bautismo, el lavamiento en agua también tenía que ver con un ungimiento tipo del Espíritu Santo hoy. La Biblia nos enseña que toda persona, Romanos capítulo 8, versículo 9, que todos los cristianos, escuche, todos los que somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo. Todos. Porque si alguna persona no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Eso dice la Biblia, no es cristiano. O sea, lo que te hace cristiano no es venir a la iglesia Betel. No es hacer una serie de cosas. Lo que te hace cristiano es tener a Cristo en el corazón y la evidencia es que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Porque si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Puede ser religioso, puede ser lo que usted quiera. Usted puede estar en esta iglesia, si usted no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Ahora, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Yo no sé, yo no soy Dios, yo no le abro ahí el corazón para ver, mira, ahí está el Espíritu Santo. Esta es la iglesia del Señor, yo espero, por lo menos la iglesia visible, pero dentro de ustedes, yo espero que todos, está la iglesia del Señor. Amén. ¿Quiénes son? Yo no los voy a juzgar ni sé quién es. Pero entonces, primero los lavarás con agua y luego que dice, los ungirás con aceite. Y este será un testimonio de que son parte del pueblo de Dios. No se hablaba en ese tiempo de hijos de Dios. Quiero que vayamos rápidamente, solamente quiero leerles un pasaje más que está en el capítulo 40, el versículo 12 ahí de Éxodo, hablando de estos lavamientos. Y hay muchos más, pero no quiero quedarme leyendo todos estos pasajes antiguos testamentarios. Pero como dije, el bautismo del Nuevo Testamento tiene sus raíces para el cristianismo en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto que Dios les había ordenado. Versículo 12 dice de la siguiente manera del capítulo 40. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Pero resulta ser que ahora ya no hay sacerdotes en este tiempo como antes, porque todos, dice la Biblia en la carta de Pedro, somos reyes y sacerdotes. Amén. Usted es un sacerdote de Dios, usted es una sacerdotisa del Señor ahora si tiene a Cristo en el corazón. Así te ve Dios. Es interesante. Entonces, también los profetas hablaban de estos lavamientos antiguo testamentarios
En Isaías, en el capítulo 1, el versículo 16, quiero que vayamos allá, quiero tomar algunos textos rapidito, porque quiero centrarme en lo del bautismo luego, que veamos algunas cosas. Isaías, capítulo 1, versículo 16, la palabra del Señor nos enseña a través del profeta Isaías. Dice de la siguiente manera: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esto tenía que ver no solamente con la actitud de que dejemos el pecado, sino que también había una evidencia física, tenían que lavarse. Hay una serie de pasajes más cuando dice si alguien tocó un muerto, tocó algo inmundo, lo que sea, tenía que lavarse, a veces todos los vestidos, todo el cuerpo, y permanecían inmundos hasta la noche. O sea, el lavamiento era un símbolo, la obediencia a esto era un símbolo de que esta agua simbólicamente quitaba o limpiaba la suciedad. Pues el bautismo, como nosotros lo vemos, el bautismo no perdona pecados, no limpia pecados, pero el bautismo externo, aparte de que es un testimonio a la gente que nos mira, de que somos el pueblo de Dios, también es un testimonio para nosotros de que el lavamiento internamente ya se hizo por la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, pero es un testimonio. Además, Jesús dijo claramente que teníamos que bautizarnos, y dijo la forma, porque hoy tenemos grupos que dicen que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Permítame decirle que este pasaje está fuera de contexto, porque lo que Pablo está diciendo en el libro de los Hechos no está explicando cómo se bautizaba. Lo que está explicando, está haciendo una comparación entre el bautismo de Juan y el bautismo que se está ordenando a los cristianos. Y él lo dijo claramente en el capítulo 28 de Mateo: bautizándolos, dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nunca estuvo en la mente de Pablo contradecir al Señor. Por lo tanto, es un pasaje que está fuera de contexto. Pero ahorita tenemos hasta grupos ahí que dicen que hay que bautizarse solo en el nombre de Jesús. Hermanos, esto es un error. Esto es un error y mucha gente sigue estas cosas. Jesús dio claramente la manera como debíamos de hacerlo: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Pues, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Isaías está diciendo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y de delante de vuestros ojos, y dejad de hacer lo malo. Hay dos cosas acá, una que es simbólica y otra que es una acción. Debemos dejar de hacer cosas, pero el bautismo es el símbolo de que eso está ocurriendo y que hemos sido limpios. Lo que nos limpia es el sacrificio de Cristo, no el bautismo. Y como dije, algunas veces, por ignorancia o lo que sea de la gente, a algunos bautizo y a otros baño. Y ya están grandes para que se bañen solos. ¿A quienes baño? A los que no han creído, que lo están haciendo religiosamente. Y cuando les vamos a bautizar, siempre voy a preguntarles cosas como esta: ¿por qué quieres bautizarte? Yo espero que por lo menos usted entienda por qué quiere bautizarse. Y yo espero que me diga por qué he creído en Jesús y estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Y no que me diga para ser mejor, para hacer esto, porque el bautismo no te va a hacer mejor. El bautismo no va a cambiar nada, absolutamente nada. El bautismo es algo simbólico de lo que el Señor ya hizo en tu vida cuando te arrepentiste. Pero sí es una acción que debemos todos obedecer y seguir. En el Salmo 51, el versículo 2 y el versículo 7, vayamos un momentito al Salmo 51, David nos habla sobre esto y tenía que ver con estos lavamientos. Dice el versículo 2, lávame y seré más. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, esto solamente lo puede hacer la sangre de Jesucristo. No lo puede hacer un rito. Pero vea lo que dice, y sigo leyendo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6.
He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está hablando de lo que el Señor hizo, pero hay algo simbólico que ellos hacían. Los lavamientos que se practicaban en el Antiguo Testamento para todos los que habían pecado, y todos hemos pecado. La palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. Y por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, hemos sido perdonados, pero hay un rito visible que usted debe hacer. El Señor no dijo solamente conviértase ya. Yo sí creo que a alguien que tiene un accidente y está muriendo, usted le predica a Cristo y muere y no puede bautizarse, o muere en un hospital gravemente y ahí acepta al Señor. Pero yo no creo que hayan cristianos que no tienen ninguna otra situación, ningún impedimento y que por razones ideológicas no quieren bautizarse. Porque aún Jesús, sin haber cometido pecado, se bautizó obedeciendo lo que la ley decía e identificándose con usted y conmigo, y esta identificación terminó hasta en la cruz del Calvario por amor. Amén. Entonces la palabra nos enseña que el bautismo es algo que usted y yo debemos obedecer porque es un mandato del Señor. El que creyere y fuere bautizado, y aquí hay una situación interesante porque parece, por lo que vemos en la palabra, que hay una relación en cuanto a la obediencia, y yo creo que esta obediencia se lleva a la realidad también en tu salvación y tu bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero luego hay una connotación: el que no creyere será condenado. Entonces no es que te vas a condenar porque no te bautizaste, sino por no creer, pero no te bautizas porque posiblemente no has creído. Porque si hubieras creído, obedecerías. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no creo que deban haber creyentes no bautizados. Hay solamente dos opciones: o nunca se les ha enseñado o no son cristianos. O nunca se les ha enseñado o no son cristianos. Y podemos argumentar la fe por acá y allá, moldarla de una manera u otra. Olvídese, hermano, la palabra es muy clara. Yo sigo leyendo. Aún antes de Cristo, el bautismo se prescribió aún a los prosélitos, aún a los que no eran judíos. Se les prescribió, se les mandó obligatoriamente que para ser parte del pueblo de Dios tenían que ser bautizados. A los gentiles tenían que ser bautizados. Había un grupo que se llamaba una secta falsa de los esenios, y hay todos los escritos de ellos, todos los ritos que practicaban en cuanto al bautismo. La segunda cosa que quiero que veamos sobre este significado es que el bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta de entrada. Escuche bien esto: el bautismo es la puerta de entrada a la comunidad del pacto. El bautismo es la puerta de entrada a la comunidad del pacto. Hoy hablaríamos de la iglesia. Si usted hoy, espero que nadie haga eso, entonces lo tomo como ejemplo. Si usted ahorita se convierte en mormón, ¿qué cree que le van a decir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Bautizarse. Y si no se bautiza, no lo aceptan. Si usted hoy se convierte, yo espero que a nadie le pase eso, se convierte en un testigo de Jehová, ¿qué cree que le van a hacer? Se tiene que bautizar. A través de la historia, el bautismo era la puerta de entrada, pero también para los cristianos era la puerta de entrada a la comunidad cristiana. El bautismo, hermanos, vino a tomar el lugar de la circuncisión. Y quiero decirle esto porque quiero que lo entienda bien. En el capítulo 17 de Génesis era el pacto de Dios con Abraham. No lo vamos a leer todo, usted lo puede leer en su casa, comenzando en el versículo 10. Dios había mandado a Abraham que tenían que, ese era su pacto, que tenían que circuncidarse.
Y luego, si sigue leyendo todo el pasaje más adelante, al pueblo también. Entonces dice que si alguno, y lo dice Dios, no se lo está inventando Abraham, el pacto que tenía con él. Si alguno no estaba circuncidado, échelo al pueblo. No es del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver luego en el Colosenses, lo que dice sobre eso. Si el bautismo vino a reemplazar la circuncisión, entonces queríamos con usted, no se bautiza, lo echamos. Bueno, yo creo que no voy a empezar a correr a nadie, ¿eh? Pero a los ojos de Dios. ¿Quién dijo échalo? Dijo Dios. Yo no sé si en esa rebeldía Dios te está echando, porque o no te está echando, nunca quisiste ser parte. ¿Qué les parece? Wow, qué complicado, ¿no? Y esto nos permite pasar por las experiencias benéficas del pacto. Juan el Bautista insistió en que los judíos, todos los judíos debían ser bautizados. Y Jesús no vino con un argumento diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo no he pecado, por lo tanto no necesito bautismo. ¿O dijo eso el Señor? ¿Qué hizo? Vino al Jordán y se bautizó. Se identificó con la humanidad, con usted y conmigo, y esta identificación lo llevó hasta la cruz del Calvario. Vayamos un momentito al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, el versículo 13 al 17. Porque hermanos, no crean, he escuchado muchos argumentos de gente diciendo, yo no necesito bautizarme porque ya fui bautizado un día pequeñito. Hay otras cosas que se dan, el bautismo muy serio, porque no entendemos esto. Hay gente que va a estos viajes a Israel. ¿Y sabe qué pasa? Cuando llegan al río sucio este del Jordán se bautizan otra vez. Hermanos, eso es una barbaridad. Un verdadero cristiano que ha entendido su fe jamás haría eso. Si quiere, báñese en el charco ese, porque el Jordán ni siquiera es un río tan limpio. Pero si usted se bautiza otra vez porque es el Jordán, me dice que usted no ha entendido su fe. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Vea lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué nosotros no obedecemos la palabra? Y de predicar el Evangelio, y la primera cosa que enseña el Señor Jesús es bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Los tiempos cambian porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo que la iglesia comenzaba, o cuando Jesús estaba ahí, porque la iglesia aunque existía como iglesia, hermanos, antes en el hebreo es cajal, para usar la palabra iglesia, en la iglesia luego que la vemos que se oficializa en el libro de los Hechos. Pero había un pueblo siguiéndole. Recordemos que los evangelios, Jesús está viviendo bajo la ley, no bajo la gracia. Y Jesús viene a Juan, porque nosotros decimos, bueno, es que el Señor ya me perdonó, soy cristiano y eso es suficiente. ¿Quién te ha dicho? Para mí eso es un acto de
o de desconocimiento o de rebeldía. Si alguien no tenía que bautizarse, era Jesús, porque el bautismo es símbolo del lavamiento de nuestros pecados. ¿Y quién no tiene pecado? El único que no tenía pecado era Jesús, y sin embargo lo hizo. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo es que Dios tiene complacencia en tu vida? Cuando caminas en obediencia. El capítulo 6 de Lucas, el versículo 46, un pasaje que he leído muchas veces. Jesús le dice a los discípulos que le seguían: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Parafraseando un poco lo que Jesús les está diciendo: si usted no hace lo que yo le mando, yo no soy su Señor. Hay muchos creyentes que dicen que tienen a Jesús como Señor, pero es mentira. Se tienen ellos mismos, su orgullo, quién sabe, un montón de cosas, pero no al Señor. Porque cuando usted tiene a Jesús como Señor, Él es el dueño de su vida. Él es quien decide qué usted hace o qué no hace. Y si usted no se somete, si usted no obedece la palabra, usted no es un discípulo o una discípula del Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? En otras palabras, yo no sé quién es tu Señor, tal vez tú mismo. ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? ¿Usted o el Señor? Si el Señor está sentado en el trono de su corazón, Él es el que decide. Amén. Y por eso debemos orar y consultarle cada día, aún en las cosas más pequeñas. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y escuchar al Señor a través de su Espíritu Santo. Y además tenemos al Espíritu Santo. También ahí mismo en Marcos, el Evangelio que sigue, ahí nomás en los sinópticos, Marcos capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, ¿y qué hizo? Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, en ese tiempo no existían cristianos sin bautismo, porque cuando se bautizaba la persona, yo pienso que en la iglesia hemos dejado ir una serie de cosas. En el momento que se convertía, se bautizaba y tal vez moría. Porque nadie en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo de Jesús, tomaba en serio a una persona sin bautismo. Una persona sin bautismo no era un cristiano. Después de bautizarte, ahora sí écheselo al león. Pero si no se ha bautizado, no venga diciendo cosas. Usted no es cristiano. Entonces, el bautismo está íntimamente relacionado con ser cristiano y con tu salvación. El que creyere, eso lo dice Marcos, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Usted pretende ser salvo y no quiere bautizarse? Yo no le voy a juzgar, te juzgará el Señor. Pero escuche su corazón. Algo está pasando, algo anda mal, o nunca le han enseñado correctamente. Llego hasta el versículo 11, 10. Y luego, cuando subía el agua, otra vez lo que vimos antes, el Espíritu Santo descendió sobre él y la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el mismo pasaje que está también en todos los sinópticos. Lo mismo dice en Lucas 3, 21 y 22. Y Juan, también Juan, el de Juan es un poquito diferente, porque es Juan el Bautista discutiendo con los líderes religiosos de por qué, si él no era el profeta enviado, bautizaba. Pero él dice: el que viene tras mí, del cual yo no soy digno, ese es el Señor, de desatar el calzado de sus pies. Sobre él yo vi, cuando le bauticé, que descendió la unción de Dios, y esa voz que se oyó en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo espero que el sábado habrá un gozo también en el cielo. Estos son mis hijos amados, mis hijos e hijas amadas. Y tristemente, hermanos, porque no es como en los tiempos bíblicos, bauticemos gente que tiene 8 años o más de convertidos y no se han bautizado. Yo reconozco mi culpa como pastor.
asumiendo de todos los otros que han estado. Cuando llegamos a esta iglesia, ustedes recuerdan que bautizamos gente que tenía 5 años o más y como que el bautismo no era importante. Yo creo que tenemos que volver a las cosas importantes en la Biblia y enseñarlas en la iglesia. Y peor, hay una serie de reglas. Yo creo que no damos un curso para que la gente se bautice. Creo que enseñamos un discipulado para que la gente conozca su fe. Para que la gente conozca su fe. A mí no me preocupan las falsas doctrinas. Me preocupan los creyentes que no conocen su fe. Dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y un día los pastores vamos a tener que venir delante de Dios y entregar cuentas. Aquí no estamos para decirle a usted que reciba su milagro. Permítame decirle que el mayor milagro que usted recibió es su salvación en Cristo Jesús. Y el resto son añadiduras, pero por eso es mi problema en internet, ponemos más énfasis en estas cosas y el legalismo va a llevar más gente al infierno. Un montón de cosas. Estamos preocupados por competir, cómo jalamos a los creyentes y cómo les ponemos las cosas suaves para que venga y les gusta. Como algunos dicen, véngase para mi iglesia porque aquí sí se mueve el Espíritu Santo, allá no hay nada. Eso es una barbaridad, hermanos. Y un día vamos a tener que responder delante de Dios. Tenemos que volver a las doctrinas básicas. Y otra vez, por eso ustedes ven que siempre estoy enfatizando que la gente acepte a Jesús. Porque ¿quién dice? O yo no sé, solo el Señor sabe. Hay gente que está en la iglesia por años y un día el Espíritu Santo los toca y se convierten. Aunque les parezca mentira. Tenemos que tener ciertos cultos para llamar también al arrepentimiento, porque puede ser, es más, conocimos misioneros que estaban en el campo misionero y se convirtieron en el campo misionero. Usted puede ser un experto en teología, puede tener toda la formación que sea, tener un doctorado si quiere, eso no le garantiza tener a Cristo en el corazón. Cuando estudiaba las doctrinas de la iglesia y veíamos la alta crítica y toda esta cosa. Muchos de estos de la alta crítica ni cristianos son. Y son los expertos supuestamente en Biblia. Tenemos un caso, tal vez este haya sido bueno, como Albert Schweitzer en África. Eran de los que creían que Cristo había sido un buen hombre, que quiso salvar al mundo, pero la cosa fue tan pesada que los tripó como un sapo, una rueda. Pero son expertos. Usted puede ser experto en esto, pero usted no entra al cielo por ser un experto en Biblia. Usted entra al cielo por tener a Cristo en el corazón. Amén. Y por obedecer la palabra. Claro que el conocimiento es importante. Es importante, pero no es lo más importante. ¿Recuerdan a aquel hombre ciego que no sabía posiblemente nada de Biblia? Que ni pudo explicar a los líderes cómo lo habían sanado, nada más que le echaron un barrito en el ojo y lo mandaron a lavarse y se sanó. Y le preguntaron, pues explíquenos cómo está la cosa. Dice, yo solo sé una cosa, yo era ciego y ahora veo. Eso es lo más importante cuando venimos a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa que quiero que veamos ahí es que el bautismo es la señal inicial para ser miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, cuando hablamos de bautismo o bautizo, la palabra lo que significa es consumir o refundir en el agua. Pero el bautismo en el Espíritu. Ahora hay toda una enseñanza en las iglesias sobre el bautismo en el Espíritu. Permítame decirle que eso que llamamos bautismo en el Espíritu es la unción que viene sobre los creyentes y viene una y otra vez. Búsquelo, búsquelo. Pablo nos dice que lo busquemos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes es lleno del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo es como cuando usted va a la bomba y llena el tanque, pero si nunca más le echa gasolina te vas a quedar varado. Esto no estamos hablando para ser cristianos. El bautismo en el Espíritu es lo que nos hace cristianos. Y eso es lo que dice Pablo en Corintios que ocurrió cuando aceptamos a Cristo. Fuimos consumidos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Este es el verdadero bautismo del Espíritu.
Pero enseñamos una serie de cosas y por falta de conocimiento estamos escuchando un montón de cosas que aparecen en internet y un montón de gente. Recordemos, amados hermanos, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y el más despabiladito de un grupo que ni siquiera conoce su Biblia enseña de lo que se le parece en el barrio y lo está enseñando como la última verdad. Tenemos que volver a la palabra. Somos bíblicos. Tenemos que volver a la palabra. Esta es la señal inicial de que hemos sido integrados al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana. Y como dije, que el bautismo reemplazó la circuncisión y la circuncisión es lo que te hacía parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Quiero que vayamos allá. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En Él también fuisteis, en Cristo. Fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en Cristo, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con Él, ¿dónde? ¿En qué? En el bautismo. Y esto tiene que ver con este lavamiento físico. Que el mundo sepa que ahora sigues a Cristo. Que el mundo sepa que ahora has entregado tu vida al Señor. Que el mundo sepa que ahora has tomado la decisión de negarte a ti mismo para seguir al Señor. Y el Señor al recibirlo te limpió, pero estás testificando que le sigues a Él. Y sabe que en el tiempo de Juan había algo más. Los líderes religiosos que venían, y Juan, algunos dicen, pastor, a veces usted dice algunas cosas muy duras. Permítame decirle que Jesús era peor. Algunos ponen a Jesús ahí como mansito, suavecito. Oiga, Jesús era bravo. Entró al templo y empezó a darle palo a aquellos que estaban ahí. Y decía cosas peores. Yo estoy seguro que si yo dejara algo de eso acá, usted se va y no vuelve. Una mujer que venía detrás de él diciéndole, Señor, tengo una hija que está endemoniada, sánala. Y Jesús se voltea y le dice, mujer, no es correcto dar la comida de los hijos a los perros. Le dijo, perra. Y la mujer no se enojó ni se fue. Fue tan humilde y tan mansa que le dice, sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de los hijos en la mesa. ¿Sabe por qué le dijo perra? Porque no era judía, era extranjera. ¿Quiénes eran los hijos? Los judíos. Y no era bueno, según Jesús, vea qué interesante, darle la comida de los hijos a los perros. Y la mujer cananea, esta era la perra. Y el Señor, después de ver esta actitud de ella, dijo, ni siquiera en todo Israel he encontrado una fe tan grande como la tuya. Ve y que se haga tu voluntad. Pero Juan le dice a estos líderes que vienen al bautismo, oiga, estos que vienen al bautismo, generación de víboras. Oye, estos profetas predicaban duro, ¿no? Y yo diríamos que insultaban. Y la gente no se iba. Ahora por menos cosas, porque un hermano te hace una carita, te enojas con el Señor y te vas y no volvés a la iglesia. ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Y no lo dijo en secreto, en público predicando. Y una vergüenza porque los fariseos y los saduceos venían al bautismo. Y a estos es que le está diciendo generación de víboras. Y Jesús dijo algo más ante los líderes. Sepulcros blanqueados. Wow. Que por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Oye, yo no diría esa cosa en ninguna iglesia. Creo que Dios nos ha mandado a mostrar el amor. Jesús los amaba, claro que sí les amaba. Porque a veces decimos que tenemos que ser tan suavecitos que la gente entienda. Tenemos que decir la verdad, hermanos. Porque el legalismo va a llevar a más gente al infierno por no creer. El bautismo entonces es una obligación.
Porque el bautismo hoy, para usted y para mí, significa lo que significó la circuncisión para el pueblo antiguo testamentario. Y el que no estaba circuncidado no era del pueblo. Y en el tiempo de Jesús, el que no estaba bautizado, nadie creía en él. Ni siquiera servía para los leones. Pero en el momento que te bautizabas, ahora sí podías morir por Cristo, porque ahora sí eres cristiano. Nadie tomaba en serio a una persona que no era bautizada. Pero nosotros ahora hemos bajado la regla y peor a veces, hasta le ponemos, bueno, tiene que pasar esto, y antes, en el tiempo que yo me convertí, aún en nuestra asociación de iglesias bíblicas, tenías que pasar por el escrutinio de un grupo de líderes y ellos decían, te quedaban viendo, espérese para ver, no, usted no está listo para bautizarse. ¿Acaso que Dios nos ha puesto en lugar de Dios? Si usted viene a mí creyendo en el Señor y declara que usted cree en Él, yo le bautizo. Si usted no es creyente, pues solamente lo bañé. ¿Cuántas personas que han sido bautizadas andan en el mundo porque nunca les enseñamos? Les conté la historia de lo que pasó hace muchos años en Aguas Claras de Upala con un pastor que todavía vive, se llama don Carlos Chávez. Escuché esa historia hace mucho tiempo, se las he contado algunas veces. Siempre teníamos la costumbre que vamos al orillo de los ríos y ahora no se puede, hermanos. Hay que ir a una piscina o qué sé yo, algunos lugares como estos. Y se predicaba un mensaje antes de bautizar a los hermanos que estaban listos ahí, creo que se las conté la vez pasada. Y el borracho que vino montado en su caballo y escuchó la predicación. Y luego el pastor dijo, los que van a bautizarse están listos. Y el borracho dijo, yo. Y él le dijo, usted no puede bautizarse porque está borracho. Y el borracho le dijo, pastor, yo quiero solo saber una cosa. Si lo que usted predicó es cierto o es mentira. Y él dijo, es la palabra de Dios. Dijo, pues yo la creí. Y sabe una cosa, el borracho no aceptó. Y en ese tiempo ni existían los celulares para que él llamara a la oficina central si se podía hacer. Un pastor sin mucha formación en ese tiempo. Y finalmente tuvo que bautizar al borracho y lo bautizó borracho. Pero ese hombre, a partir de ese día, nunca más se apartó de la iglesia. Hay otros que no los hemos bautizado borrachos y no han vuelto a la iglesia. Eso los bañamos. A este borracho fue bautizado, pero hay varios que han sido bañados. ¿Es mi responsabilidad bautizar a alguien que no es cristiano? Yo no sé. Yo voy a preguntarle estas palabras, ¿por qué quieres bautizarte? Y yo espero que él me diga por qué he creído en el Señor Jesucristo. Y voy a decirte esto en obediencia a mi Maestro y Cristo Jesús, en Cristo Jesús, tomando en cuenta tu fe, no mi fe, tu fe en Él. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no puedo poner mi fe porque yo no sé si usted la tiene o no. Yo obedezco a mi Maestro y te bautizo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Así que usted sabrá si lo bauticé o lo bañé. Pero tenemos que predicar la verdad, hermanos. Tenemos que ser conscientes. Es mi culpa como pastor si hay creyentes por muchos años y no están bautizados. Y permítame decirle que si usted me argumenta que no quiere bautizarse por las razones que sea, para mí, para mi conciencia, yo pongo en duda que usted tenga fe. Una señora católica en San Carlos, cuando estaba en San Carlos, después de darle este cursillo Vida Abundante, estábamos estudiando, y me dijo, pastor, necesito que me bautice ya. Y yo le dije, hermana, la próxima semana vamos a bautizar un grupo. Y me dice, pues yo necesito que me bautice ahora, como en los tiempos bíblicos. Y le dije, hermana, le dije que la próxima semana, ¿por qué no se espera un poquito? Y la próxima semana se bautiza con el grupo. Y me dijo esto, nunca se me olvida. Si yo me muero ahora, si yo me muero hoy, sin bautizarme, usted carga con esa culpa. Esto me golpeó, hermanos. Esto me golpeó. Pero ¿cuántos creyentes tenemos que rogarles para que se bauticen?
no hemos entendido, hermanos, hemos degradado nuestra fe. Algunos me dicen, bueno, no deberíamos darle la Santa Cena a los que no son bautizados. Permítame decirle una cosa, hermano. Yo pienso que debería ser seria, pero yo no tengo ninguna responsabilidad para darle la Santa Cena a nadie, es usted. La Biblia dice que la tome indignamente. ¿Y cómo sé yo que ustedes la están tomando dignamente? Esa no es mi responsabilidad. Tenemos que enseñar la palabra. Y usted es culpable de sus acciones y cómo lo hace. Entonces, amados hermanos, el bautismo hoy para el pueblo de Dios es el equivalente a lo que era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y el que no estaba circuncidado no era parte del pueblo. Yo no sé si voy a ir un poco más allá y no quiero ser exagerado. Dios sabrá. Yo no sé, hermanos, si el que no está bautizado será cristiano o no. Dejémoselo al Señor. Veamos a aquel ladrón en la cruz del Calvario que no pudo bautizarse, murió y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero yo le garantizo que si ese ladrón lo hubieran bajado de la cruz sin morir, se bautiza inmediatamente. Juan el Bautista habla de el bautismo tiene que ver con una actitud del creyente para su arrepentimiento. Y sabe que en el Antiguo Testamento, en el comienzo de la iglesia, cuando estaba en los evangelios, venían al bautismo y había otra cosa más que no hacemos ahora. Dice que venían ahí y antes de bautizarse confesaban sus pecados públicamente. Confesaban sus pecados públicamente y después eran bautizados. No vamos a decir el sábado, hermano, empieza a vomitar sus pecados. No, hermano, el Señor ya te perdonó. Pero una actitud de entrega. Y lo hemos visto. Recién convertido, yo vi cuando mi pastor bautizó un señor y antes de que lo bautizara, espérese un poquito. ¿Y qué pasó? Sacó una cuecha de esas que andaba una pelota de tabaco. ¿Ustedes recuerdan que la gente masticaba una cosa y echaban unas salivas de color negro? Sacó la pelota y dice, permítame un momento, pastor. Yo siempre he escondido esto, voy a bautizarme. Quiero botar esta cosa ahora y nunca más. Nadie le estaba diciendo, el Espíritu Santo estaba moviéndole a él a una actitud. Tenemos que entender, hermanos, que es una manera de decirle al mundo, adiós mundo cruel. ¿Vamos a pecar todavía? Sí, porque la iglesia primitiva tenía unas reglas más claras, y no estoy diciendo que era una regla bíblica. Los que pecaban después de bautizarse los expulsaban de la iglesia. Si hiciéramos algo como eso, que yo creo que no es bíblico, yo no sé cuántos echaríamos de acá o cuántos nos echarían. No, hermanos, es una actitud entre usted con Dios. ¿Me está entendiendo? Caminemos un poquito, vayamos adelante. Entonces, es una actitud del bautismo. Con el bautismo declaramos que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. El otro punto que quiero ver es que a partir de ese momento el Espíritu Santo puede venir, pero puede venir también antes, porque el Espíritu Santo puede venir cuando quiera, porque la conversión es antes que el bautismo. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Porque el arrepentimiento viene antes. Los niños no se han arrepentido. Bueno, la creencia de la religión oficial es que los que se arrepienten son los padres y creen por los hijos. Si fuera así, hermana Yajaira cree por esas dos muchachas que tenés ahí. Permítame decirle que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. El domingo presentamos un lindo bebé acá, San Lucas.
Es responsabilidad de ellos instruir a Juan Lucas para que un día se convierta en un hijo de Dios, pero Juan Lucas tendrá que tomar su decisión personal. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Amén. Es lo que la palabra nos enseña. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él nos regenera interiormente. El bautismo es solamente un testimonio público, pero es de obediencia de lo que estamos haciendo. Como cuando usted dice, esto era yo antes de conocer a Cristo, esto soy ahora cuando Cristo vino a mi corazón. Quiero que vayamos un momentito al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 8, y veamos lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, en lo que el Espíritu Santo en la vida de aquellos que obedecemos. Y una de las cosas importantes es el bautismo. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, hablando de Jesús, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, lo que dije antes, cuando las personas creemos en Cristo, somos bautizados en el Espíritu o refundidos en el cuerpo de Cristo. Pero, otra vez, el problema es que jugamos con las palabras y con la lógica. Como esto de si la salvación se pierde o no se pierde. Yo creo que lo que se pierde es la gente. Y alguien dice, pero estuvo en la iglesia por mucho tiempo y luego se fue al mundo para no volver. Permítame decirle que el apóstol Juan en su carta dice lo siguiente, no el Evangelio, en su carta. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. En el Antiguo Testamento decía, el justo cae y se levanta. Dios lo levanta. Los que se van al mundo para nunca volver, pero era cristiano. ¿Cómo sabe? Yo tengo una fe muy particular. Yo creo que posiblemente nunca lo fueron religiosos. Porque Jesús dice estas palabras en Juan 10. Los que están en mi mano, nada ni nadie los arrancará. Si usted está en la mano del Señor, ni usted mismo se puede ir. Porque con la faja el Señor te traerá. Dice la palabra que Dios al que toma por hijo castiga y disciplina, pero no a los bastardos los deja. Cuando somos hijos, ¿por qué corriges a tu hijo o a tu hija para que no se pierda? Si somos hijos, Dios te tendrá allí. Esto es importante. En Hechos capítulo 1, vayamos al libro de los Hechos para ver ya cuando la iglesia está naciendo como iglesia que conocemos ahora, en cierta manera, porque la hemos cambiado en muchas cosas. Dice el capítulo 1, el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu. Vean que en el Antiguo Testamento se estaba dando este bautismo para el pueblo de Dios, la promesa, Juan que estaba preparando el camino, pero la gente, si esta gente se hubiera muerto sin Cristo, se hubieran condenado igual. Pero cuando vienen a Jesús, ahora nacimos de nuevo y lo que nos identifica como cristianos ante Dios no es el bautismo te identifica ante la gente acá en la comunidad que vivimos, pero lo que te identifica ante Dios como un hijo, una hija de Dios es el Espíritu Santo en tu corazón. Y usted va a decir, bueno, yo no he sido bautizado en el Espíritu, entonces usted no es cristiano. Porque bautismo significa Dios te tomó y te consumió, te refundió en el cuerpo de Cristo, te hizo parte de la iglesia. Este es el bautismo que recibimos todos los cristianos, hermanos, los que hemos nacido de nuevo. Vea lo que dice, voy a leerle un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este es el bautismo del Espíritu, hermanos. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o sean griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es lo que te hace cristiano. Por eso es que Pablo dice allá también en los Romanos que si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que te hace cristiano? Ahora, no confunda, busque la llenura del espíritu. Pablo te insta a esto, pero no lo confundas. El bautismo en el espíritu fue lo que te hizo un cristiano, una cristiana. ¿Y eso lo hizo quién? El Espíritu Santo. No lo hizo ningún pastor, no lo hizo nadie. Lo hizo el Espíritu de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 38, mire el apóstol Pedro, en su primer mensaje que está dando ahí público, bien envalentonado, Pedro les dijo, arrepentíos y suficiente. Tome la membresía de Iglesia Betel Orotina. ¿Les digo eso? Lea su Biblia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermano Julito, ¿el bautismo es obligatorio o no es obligatorio? Va íntimamente relacionado con nuestra salvación. Es mi testimonio público de que soy un hijo o una hija de Dios. Así que, hermanos, yo pienso que la culpa no es de los creyentes, la culpa es de nosotros los pastores que no hemos enseñado correctamente. Capítulo 10, versículo 47, ahí donde estamos en el libro de los Hechos. Esto es lo que está pasando en la casa de Cornelio. Y quiero leer un poquito para usted este pasaje. El capítulo 10, versículo 47 dice la palabra de la siguiente manera. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? O sea, que el Espíritu Santo identificó a los gentiles. Yo diría, el Pentecostés gentil se está dando ahí en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Pedro jamás hubiera bautizado a esta gente como pasaba en tiempos de antes. La gente pasaba por una serie de formación, luego venían a la iglesia, eran examinados por un grupo de líderes que decidían si usted se bautizaba o no se bautizaba. Hermanos, eso es antibíblico, es una barbaridad. Porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, parafraseando un poco, porque el Espíritu Santo lo lleva forzado, él dice, usted sabe lo que es para un tipo como yo entrar en la casa de un tipo como usted. Pero Dios me ha dicho, Dios me ha demostrado que no llame común o inmundo lo que Él ha limpiado. Y el Espíritu Santo te limpió. Cristo te limpió con su sangre. Pero es un mandamiento y en esta actitud de obediencia testificas al mundo con tu bautismo que fuiste lavado por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces sí es importante, hermanos, que nos bauticemos. La otra cosa es que esto estimula nuestra fe, esto demuestra nuestra fe, es una declaración de fe de que hemos creído. No voy a leer más versículos, tengo muchos ahí, pero el tiempo se nos va. Cristo lo instituyó como algo obligatorio. Y regreso otra vez a Mateo, el capítulo 28. Lo instituyó como algo obligatorio para todo creyente. El capítulo 28, el versículo 19 del Evangelio según San Mateo, dijo a sus seguidores, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. El Señor no nos mandó a ser convertidos. El Señor no llamó a la iglesia a ser convertidos. El Señor llamó a la iglesia a ser discípulos. ¿Y sabe lo que es hacer un discípulo? Es enseñarle, formarle lo que usted conoce del Señor y preocuparse por Él. Dios va a reclamar la sangre de algunos que le evangelizaron a alguien y lo dejaron botado por ahí. Imagínese que un bebé nació y después de 2 meses viene a ver cómo está. Se va a morir. Y de hacer discípulos. Y la primera cosa es bautizándolos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dijo solamente hagan discípulos o hagan convertidos. A veces tenemos una serie de reglas. San Patricio, por ejemplo, cuando se daba ese tiempo de las evangelizaciones tremendas en el paganismo, subía a una colina
Porque hay una serie de reglas. Acá tenemos la bendición de traerlo a la piscina y ponerlo. ¿Saben cómo bautizaba en África? ¿Saben cómo me tocaba a mí bautizar a los creyentes en África, entre los musulmanes? En un lugar tan seco. ¿Cómo cree que hacía? No habían ríos. Bueno, en el invierno había un poquito de agua, pero en el verano, ¿sabe cómo bautizábamos? Agarrábamos una tina de agua y se la vaciábamos en la cabeza. ¿Sabe cómo hacía San Patricio? Les decía, de 100 en 100 bajen. Y se metían al agua y le estaba sobre una colina. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, consúmanse. Se consumían, están bautizados. ¿Están bautizados? Claro que estaban bautizados. Es una situación de fe y de obediencia, hermanos. No hay reglas. Pero sí es cierto que bautizo significa consumir en el agua. Y la última cosa que quiero que veamos, el significado del bautismo en nuestra vida. El significado más claro que nos está dando está en el capítulo 6 del libro de Romanos. Pablo dice que es muerte al pecado y resurrección en vida nueva. Esto es lo que usted y yo debemos entender. Es muerte al pecado y resurrección en vida nueva. Y lo leo rapidito para usted en el capítulo 6, comenzando en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Y luego dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y voy a explicárselo esto. Cuando le bajamos al agua, simbólicamente, por un momento, ¿qué pasó? Aunque le vemos está abajo, pero no se ve, está bajo el agua. Sepultura, hermanos, la vida vieja, ahí se murió. Usted decide renunciar a su vida para morir con Cristo, bajo al agua, muerte al pecado. Pero no lo dejamos ahí, lo sacamos. Y cuando usted sale del agua, ¿qué significa? Resucitamos con Cristo a una vida nueva. Esto es un gran testimonio, hermanos, un gran testimonio. ¿Se da cuenta? Aún en eso hay algo simbólico. El apóstol Pablo lo está tomando como simbólico. Moriste al mundo, bajaste al agua, estás en la tumba, en la sepultura, como Cristo estuvo 3 días en la tumba. Saliste del agua, así como Cristo resucitó del agua. Tú también estás declarando que resucitas a una vida nueva con Cristo. Entonces, hermano, el bautismo es importante. Es un mandato, es obligatorio. Nadie te lo va a imponer por fuerza. Usted decide obedecer o no obedecer. Entonces, ¿deben haber cristianos sin bautismo? ¿Qué piensan? No. ¿Hay cristianos sin bautismo? Sí, por 2 razones. O no les hemos enseñado correctamente o no son cristianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El sábado tendremos una fiesta. Yo espero que muchos puedan venir y vayamos y nos gocemos con ellos. Y después que les bauticemos, el domingo tendremos Santa Cena. El domingo tendremos Santa Cena para que estos nuevos creyentes también participen con nosotros y nos gocemos. Y los presentaremos en la iglesia. Estos son nuestros hermanos. Oiga, no nuestros nuevos hermanos, son nuestros hermanos, pero ahora sí son verdaderos hermanos en Cristo, obedientes al Señor. Amén. Yo quiero pedir perdón, hermanos, porque como pastor y como pastores, y no solamente por mí, como pastores estamos más interesados a veces en enseñar ciertas cosas y no las verdades fundamentales de la Biblia. Y Dios un día va a pedirnos cuenta por eso. Por lo tanto, tenemos que enseñar sobre el bautismo, tenemos que enseñar sobre arrepentimiento, tenemos que enseñar sobre Santa Cena. Y estos que somos cristianos, pues movámonos en adoración al Señor. Amén. Pero esto es el ABC de la vida cristiana. Póngase sobre sus pies,
Vamos a orar y dígale, Señor, te doy gracias, porque un día, Señor, me perdonaste, un día me limpiaste y un día yo tomé esa decisión de confesar al mundo a través de mi bautismo que morí al pecado y que resucité en vida nueva. Y que he sido incorporado a la comunidad, al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Y que este bautismo testifica al mundo que fue mi decisión seguirte, pero también testifica al mundo que tú me limpiaste y que ahora soy una nueva criatura para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad que me diste. Y, Señor, quiero seguir compartiendo la palabra. Y cuando comparta la palabra y las personas que vengan a Cristo, quiero exhortarles, animarles a que tiene que dar un segundo paso, bautizarse para testificar al mundo que ahora perteneces al cuerpo de Cristo, no a una iglesia, no a una religión. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, la iglesia universal del Señor, que un día estará en su presencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Ayúdanos, Señor, a cada día a mantenernos firmes en tu palabra. Mantenernos firmes en la fe, Señor. Porque los tiempos son malos, pero tu palabra dice que estamos en tu mano y que nada ni nadie podrá arrancarnos. Danos la fuerza, Dios, para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que podamos saludarnos en el nombre de Cristo. Y los que no están bautizados, si quieren bautizarse, quédese un momentito solamente para chequear la lista. A ver, voy con la lista. Hay que apagar esta cosa.